Es decir, se trata de contextualizar la información, cualquier información. La descontextualización es una manera de desinformar. Lo comparo también con frecuencia con lo que ocurre con los mares helados del planeta, en el norte y en el sur del planeta, donde aparecen grandes crestas de hielo por encima de la superficie del mar, que ocultan debajo a veces verdaderos continentes de masa de hielo, de hielos, que no se ven, porque lo que se ve nada más es la cresta, le llaman el iceberg, a lo que se ve arriba. En el caso de los noticieros de televisión y de radio ocurre algo semejante. La noticia, lo que llaman ellos la noticia, es el iceberg, lo que se ve arriba, arriba de la superficie. Pero la gran masa gigantesca que está debajo de esa cresta de hielo, no nos la dan nunca. Nunca la dan. Esa masa gigantesca es para mí, desde mi punto de vista, la información, el equivalente a la información, y está oculta. La noticia es el iceberg, la cresta, y nomás nos dan la cresta, a toda hora, todos los días, sin jamás decirnos lo que hay debajo o detrás de la información. Es todo un fenómeno deliberado, estudiado incluso científicamente por los que hacen los noticierillos. Está deliberadamente resuelto así. No ir más allá nunca de la noticia. Y si van más allá, es sobre cosas que les interesan. Por ejemplo, al mochaorejas le pueden entregar el noticiero completo durante un mes. O a la reina del Pacífico le entregan el noticiero y dan los antecedentes, y la tía y la abuelita, o sobre estupideces que no tienen nada que ver con la vida de todos. Ahí le dedican 10 minutos o 20 a cómo se llevó a cabo el asalto. Pero ¿qué han informado, por ejemplo? ¿Qué informaron sobre la reforma? ¿Qué informaron sobre la reforma en telecomunicaciones? Llevaron a cabo la reforma corriendo. No consultaron a la sociedad. Violaron todas las normas internas del Congreso, de la manera como deben hacerse las leyes. El Congreso Nacional, no le baja por favor mejor. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, como ustedes bien lo saben, tienen normas internas para discutir la creación de las leyes. Las leyes tienen que pasar primero para que, antes de que lleguen al Pleno, tienen que ser discutidas, por ejemplo, en comisiones. En las comisiones que tienen que ver con la materia de que trata cada ley. En el caso de la reforma energética, no hubo esa discusión, como tampoco en el caso de la reforma de telecomunicaciones. Porque las dos reformas se resolvieron fuera de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Se resolvieron en el famoso Pacto por México, que es una alianza de las cúpulas de los partidos con la cúpula del poder, con la cúpula priista y con la cúpula empresarial. La hicieron de Cámara de Diputados y de Cámara de Senadores ilegalmente. Presentaron
la definición de lo que tenía que hacerse en estos temas, ya realizada y resuelta, punto por punto, artículo por artículo. Fueron 2 noches seguidas. Yo vi la transmisión del canal del Congreso durante las 2 noches, que llevaron toda la noche. Algunos legisladores de izquierda, luego me referiré a qué entendemos por eso, presentaron objeciones a la ley energética y a la de telecomunicaciones. Y la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, cuando pasaron las leyes a los plenos, se negaron a discutir una tras otra las objeciones o los puntos de vista que presentaban en la tribuna algunos legisladores dignos. Una tras otra. Preguntaba el presidente de la Cámara: ¿aprueba el pleno que discutamos lo que está presentando el diputado fulano? Y votaban todos: no, no aprobamos. Y entonces solo se quedaba en lo que había logrado decir en 3 minutos en el pleno el diputado sobre esa ley, o sobre ese aspecto de la ley. Así se operaron las dos reformas, la energética y la de telecomunicaciones. ¿Cuál era la prisa? ¿Qué ocurrió realmente en el llamado Pacto por México? ¿Qué fue eso del Pacto por México? Además de la obvia complicidad entre las cúpulas de los partidos, todos los partidos, además de la obvia complicidad, además de la obvia manera antidemocrática de funcionar del sistema de partidos. ¿De dónde vinieron las órdenes para que las cosas se discutieran de esa manera? ¿De la Presidencia de la República? No. Absolutamente no. Desde 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en México, lo que ocurre en México se decide, está siendo decidido de acuerdo con un proyecto de incorporar a México como parte de lo que llaman Norteamérica, una nueva entidad política llamada Norteamérica, de la que ya formamos parte. Y eso lo vienen decidiendo desde la firma del Tratado de Libre Comercio. Sé que en este círculo cultural y político se ha hablado de la reforma energética y no me voy a detener más que en un solo aspecto, que es para mí el más grave, el más delicado. Este apresuramiento con el que se llevó a cabo la decisión ordenada desde los Estados Unidos de privatizar los recursos petroleros del país implica en términos jurídicos constitucionales una entrega del territorio nacional, no del petróleo, a los Estados Unidos. Para eso fue necesario llevar a cabo la reforma del artículo 27 y del artículo 28 de la Constitución. Se desapareció del texto de esos artículos la idea de que los recursos que pertenecen a la nación son estratégicos para el país y se les considera solamente prioritarios. Y cuando se llevaba a cabo la reforma en México de la Constitución, renunciando el Estado Nacional a considerar estratégicos los recursos del subsuelo, en el Senado norteamericano, en esos mismos días, senadores norteamericanos decían: lo que está pasando en México
con la reforma energética tiene que ver con la seguridad estratégica de los recursos de hidrocarburos de los Estados Unidos. Es decir, este país nuestro, este gobierno, estos poderes reformaron la Constitución para entregar el territorio nacional a los Estados Unidos. Incluso por un detalle de tipo económico. La reforma energética le da derecho a las empresas que están a punto de llegar de manifestar como propios los recursos del subsuelo. No son meros extractores de ellos y transformadores de ellos y mercantilizadores de ellos. Son dueños de los recursos del subsuelo. Fue una condición que pusieron las empresas, porque si no se presentaran como dueños de los recursos del subsuelo, no podrían en la bolsa de Nueva York hacer valer sus acciones. La bolsa de Nueva York exige que los recursos del subsuelo aparezcan como bienes de las empresas que vienen a explotarlos. La reforma de la Constitución les da permiso de considerar como propios los recursos del subsuelo. Y todo esto, esta reforma, esta renuncia a la soberanía nacional, a la soberanía sobre nuestro territorio, tiene consecuencias militares graves, gravísimas. Como esto se viene planeando desde hace muchos años, Calderón lo intentó, Fox en el 2005, por primera vez en muchos años de gobiernos priistas y de gobiernos mexicanos, en este caso Fox, el miserable de Vicente Fox, firmó un acuerdo en 2005 para que México perteneciera a la seguridad de América del Norte. Firmó un acuerdo con el propósito de asegurar el desarrollo y la seguridad nacional de los países de América del Norte con el Comando Norte norteamericano. Vinieron aquí. Formamos parte de la seguridad nacional de los Estados Unidos con nuestro territorio. Y cuanti más será así cuando las empresas petroleras estén trabajando en México. Porque los Estados Unidos y esas empresas considerarán que toda agresión todo peligro, todo riesgo para su funcionamiento como empresas en México pertenezca a la seguridad nacional de los Estados Unidos. La vigilancia militar que ya se lleva a cabo por permiso de Felipe Calderón en México, que le dio la entrada a 9 agencias de espionaje norteamericanas están en nuestro país. Tienen su asiento en el Paseo de la Reforma. Allí está su cuartel. Por primera vez se permitió abiertamente el ingreso de los organismos de espionaje norteamericanos, 9 de ellos. Y acaban de estar aquí justamente cuando se discutía la reforma energética. Se vieron aquí en México los 3 ministros de las Fuerzas Armadas de Canadá, de México y de los Estados Unidos. Y no vinieron a tomarse una copa, no vinieron a saludarse. Vinieron en el momento que se llevaba a cabo la reforma que le entrega el territorio nacional a los Estados Unidos. Por eso me atrevo a considerar y a decirlo con toda la claridad de la que soy capaz.
más allá del petróleo, mucho más allá del petróleo como pretexto, de lo que se trata es de la entrega del país a los Estados Unidos, que es el sueño de la élite política de este país, de los traidores que gobiernan y han gobernado casi siempre a este país, con alguna excepción, la de Lázaro Cárdenas. Todo lo demás es traición a la patria.